Buenos días, mis hermanos amados, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor, tiempo de ministración, tiempo de profundidad en el mensaje de nuestro Padre. Vamos a orar, mis hermanos, en esa unidad que tenemos en este momento. Vamos a orar y a poner todo este tiempo en manos del Señor. Amén. Bendito Dios, Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de tu presencia, Señor. Podernos presentar, Señor, delante de ti confiadamente, como dice la palabra, Señor. Tenemos acceso delante de ti, Señor. Y hemos venido, Señor, convencidos de este privilegio, esta hermosa oportunidad, Señor, que tenemos, Señor, no solamente como individuos, Señor, sino que estos tiempos son especiales porque venimos como congregación, como cuerpo, Señor amado, venimos delante de ti, Señor, y nos presentamos en medio de esa gloria, Señor, que tú nos permites contemplar, percibir, disfrutar, Señor. Hoy pedimos, Señor, que los cielos estén completamente abiertos para nosotros, Señor. Venimos delante de ti con deseos, Señor, de tu poder, Señor, toque nuestras vidas, las transforme, Señor. Nos lleves aún más, Señor, a la perfección, Señor maravilloso. Que nos lleves con más profundidad, Señor, con más profundidad al crecimiento, al establecimiento, Señor. Rompiendo las cadenas, Señor, pudriendo yugos, Señor maravilloso, circuncidando los corazones, transformando las naturalezas antiguas, Señor, anhelando, Señor maravilloso, una naturaleza nueva, santa, inmaculada, gloriosa, Señor, resplandeciente, pura, Señor maravilloso, que proviene de ti. Queremos ser como tú, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, hoy queremos, Señor, en este instante, que tú llenes nuestras vidas, Señor, y que la palabra que viene del Padre venga con gran impulso, que venga con gran fuerza, que venga esa palabra y se grabe en nuestros corazones, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a escuchar, a atender lo que viene de ti, Señor, lo que viene de lo alto, lo que viene de tu trono, lo que hoy tu pensamiento ha considerado para nosotros, Señor. Hoy lo recibimos, Señor Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y venimos de verdad como niños, dispuestos, Señor maravilloso, para que el mensaje glorioso, Señor, el mensaje tuyo, Señor, traiga un beneficio enorme, Señor, un crecimiento, traiga cosecha, traiga fruto abundante, Señor, al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, Señor, para tu gloria, honra y alabanza, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo de Dios, pedimos, Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor, que se cumpla el propósito por el cual has sido enviado, que se cumpla el plan, Señor, el designio. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor maravilloso, para que se cumplan los designios, la providencia, Señor, para que se cumpla tu voluntad, Señor, perfecta. Hoy nos despojamos de todo criterio personal, de todo prejuicio. Pedimos, Señor maravilloso, que sea macerado, Señor, todo orgullo, toda altivez, todo prejuicio, todo control. Elimínalo de nosotros, Señor. Y también con la autoridad tuya, Señor amado, nosotros atamos, encadenamos, enmudecemos, Señor maravilloso, todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, de engaño, de falsa doctrina, todo plan del enemigo para entorpecer, para estropear, para obstaculizar lo que tienes para nosotros. Hoy lo destruimos, lo demolemos en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que los cielos abiertos dispongan también tus ejércitos, Señor maravilloso, para que lo que tú tienes, Señor, designado hoy, Señor, lo recibamos de manera diáfana y clara, Señor. Señor, el mensaje tuyo venga con claridad, con contundencia, para nuestro beneficio, Señor, y para que tú te regocijes, Señor, en este pueblo deseoso y anhelante de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, menguamos nosotros para que tú crezcas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aprovecho para saludar allá a mis hermanos que están conectados. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Para mí es una razón de alegría, de felicidad poder estar
con ustedes unidos en este tiempo que tanto disfrutamos, porque es el tiempo con el Rey, como familia nos sentamos a su mesa para que las viandas del cielo las podamos recibir. El Padre hoy dispone un banquete especial. Es cierto, hermano, que cada día nosotros necesitamos de manera individual y también de manera colectiva tener tiempos con el Señor, cadenas de oración, propósitos especiales, relación personal con el Señor, nuestras casas, los aposentos nuestros, los altares que hemos erigido para el Señor en nuestros corazones tienen que estar encendidos todos los días, hermanos, todos los días anhelando al Señor. Pero este tiempo es especial, hermano, porque es el tiempo donde como congregación, hermano, así como cuando los campamentos, las familias con sus banderas, con sus estandartes, se preparaban para la movilización en el desierto, hoy también con nosotros los hogares, las familias, los ministerios, nos levantamos con estandartes, con banderas, delante del Rey de la Gloria, así como en el desierto se hacía cuando descendía la Chequiná, cuando descendía la columna de fuego sobre el tabernáculo, así lo hacemos hoy, para levantarnos delante del Rey como comunidad, amén, delante del Dios de la Gloria. Así lo hacemos, hermano, y me alegra mucho estar con ustedes unidos, hermanos, porque sé que Dios tiene cosas preciosas siempre para nosotros. Dios es bueno siempre, Dios es misericordioso siempre y siempre quiere lo mejor para nosotros, amén. Entendámoslo o no lo entendamos o tardemos en entenderlo, siempre el Señor tiene lo mejor para nosotros. Nosotros simplemente tenemos que disponernos y permitir, hermano, que Él haga su voluntad preciosa y soberana en nuestras vidas, amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, mis hermanos amados. Dicho esto, vaya usted a Mateo capítulo 8, vamos a entrar ya en tiempos de la palabra. Capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8 de Mateo, hermano, dice en su versículo 1, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, amén. Dice: cuando descendió del monte, le siguió mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Amén. Amén. Bueno, hermano, esto es un pasaje extraordinario, hermano. Un pasaje maravilloso, como la mayoría de pasajes de la palabra son extraordinarios porque son, además de inspiración celestial, el Espíritu de Dios y el Espíritu de la profecía, que es Jesucristo, en cada uno de los detalles nos hace una referencia maravillosa acerca del contenido que viene del corazón del Señor y que está plasmado en estas páginas, que curiosamente son páginas delicadas, pero contienen los tesoros más enormes para nosotros los hombres. Amén. Pero hay pasajes que son demasiado trascendentales y que además exponen y contienen de manera muy clara el carácter y la personalidad del Señor. Exponen su poder, su amor, su misericordia, la voluntad, su plan, el designio que tiene para nosotros, lo expone con mucha claridad. Y su amor especialmente, un amor que no tiene ninguna comparación y que es un amor que tenemos que anhelar, hermano, y es el objetivo, es que ese amor inunde nuestras vidas, que Dios tome posesión de nuestras vidas a través de su amor. Y este pasaje nos muestra, hermano, un ministerio del Señor Jesucristo en marcha, con todo lo que eso significó, hermano, porque la aparición del Hijo de Dios hecho hombre trajo un cisma enorme a la historia y a la humanidad, y especialmente a la esfera del pueblo de Dios, Israel, y todo el contexto en que se estaba desenvolviendo,
profecías que se habían cumplido, profecías de Daniel cumplidas, y la aparición del objetivo, del referente más grande de lo profético, que es la aparición, hermano, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con todo ese poder, con todo ese amor, para cumplir la labor expiatoria, para cumplir la labor salvadora, que por amor ha hecho por nosotros, amén. Y está allí, hablando la palabra del Señor, exponiendo el Evangelio, la palabra de vida, llamando al arrepentimiento, llamando a la reconciliación, además con prodigios, señales, sanidades, liberaciones, todo lo que en Isaías 61 ya se había profetizado acerca de lo que el Mesías de Israel traería no solamente para el pueblo de Dios en ese momento, sino también abriendo el espacio, hermano, siendo la primicia de la salvación, de la transformación y de la esperanza a nosotros también, en los confines más remotos de la tierra. También Dios, en su infinito y eterno amor, nos ha dado la oportunidad de recibir ese beneficio. Hoy que estamos acá, 2000 años después, vemos no solamente el mensaje, hermano, sino que vemos a ese mismo ministerio, ese mismo ministro eterno, que se mueve con ese poder aún mucho mayor, porque en esa época lo veíamos en un espacio reducido, pero hoy vemos el poder de Dios extendido, especialmente en los lugares donde su nombre es invocado, donde su palabra es predicada y donde habita el Espíritu Santo de Dios, amén, que es el que habita en medio de nosotros. Entonces estaba allí en marcha todo ese fenómeno social, espiritual, religioso, todo ese fenómeno que había aparecido en ese momento tan trascendental. Y en medio de todo eso y de toda la conmoción que eso significaba, porque vemos aquí en el versículo 1 acerca de que el ministerio del Señor Jesucristo era el ministerio de las multitudes, hermano, de las multitudes. Y la humanidad, hermano, los seres humanos somos así, donde ocurren cosas extraordinarias, maravillosas. Nosotros somos tendientes a seguir esas cosas que se salen del formato, esas cosas que se salen del modelo, esas cosas que se manifiestan en poder, esos asuntos que se manifiestan en esperanza. Y cuánto más, hermano, cuando es el designio supremo de salvación el que estamos viendo aquí. Y mucha gente lo seguía, multitudes le seguían. El trabajo ministerial era exhaustivo, hermano. Los 12 que el Señor escogió tenían mucho trabajo, hermano. Contener las multitudes, guardar los perímetros, ayudar a ministrar, ayudar en los quehaceres ministeriales. Era una labor agotadora, hermano, pero era una labor maravillosa, era una labor gratificante, recompensante. Y aquí estaba el Señor, descendiendo del monte, y aparece un hombre lleno de lepra, y le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y quiero que meditemos en esas circunstancias, hermano, porque la palabra nos invita siempre a reflexionar, a meditar para que nos vayamos más allá de lo simplemente descriptivo o lo superficial, a entender las cosas con profundidad. Lo que significaba, hermano, que un hombre leproso se acercara al rey. Usted, cuando lee la palabra del Señor, se da cuenta, hermano, sobre todo en el libro de Levítico, exponen, hermano, acerca de los padecimientos, hermano, de las circunstancias dolorosas que vivía una persona leprosa. La palabra nos habla acerca de los niveles de leprosidad, y había un nivel, hermano, que era el nivel ya cuando la carne era expuesta. Entonces la lepra habla del pelo blanco, de la marca blanca en la piel, de la marca en el cuerpo del leproso. Y
habían muchos aspectos de la lepra que eran sanables, que eran solucionables. Pero cuando usted lee el libro de Levítico se da cuenta que cuando la persona ya desarrollaba una lepra que empezaba a exponer la carne, era considerada una lepra incurable, hermano. Entonces el leproso era expulsado de la comunidad, era declarado impuro y era llevado a otro lugar, a cuevas, a lugares apartados, porque era una persona impura, que si permanecía dentro del núcleo del pueblo, contaminaba al pueblo. Entonces, el leproso vivía el vituperio, el rechazo, el estigma, el etiquetamiento, la repulsión de la sociedad. La lepra es una enfermedad que cuando llega a ese punto comienza a descomponer el cuerpo de una forma que aún el olor, el aspecto de la persona es repulsivo. Actualmente esa enfermedad todavía existe y existen los leprocomios, lugares especiales, apartados de la comunidad, donde personas expertas en el tratamiento de esta enfermedad se encargan de esas personas. Son personas que tienen que abandonar sus familias, sus entornos, sus trabajos por causa de la enfermedad. Además que es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, este leproso, hermano, ya un leproso de una enfermedad incurable, cuando hablo de incurable, hablo de humanamente incurable, ve ese movimiento poderoso de Jesucristo, de nuestro Señor, moviéndose. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que los mejores tesoros, designios y asignaciones en el reino de los cielos son otorgados a las personas perseverantes, a las personas que tienen una fe verdadera, a los resilientes, a los que creen en el Señor. Él tiene recompensas poderosas y maravillosas. La mayor de ellas es la salvación, hermano. La palabra del Señor dice que si somos fieles hasta la muerte, que es la mayor exposición de la fe, se nos dará la corona de la vida, hermano. La corona de la vida es la diadema de la vida eterna, hermano, de nunca más conocer muerte. Entonces, la fe tiene una recompensa enorme. ¿Correcto? Amén. Y son los hombres perseverantes los que alcanzan estas cosas. Ahora, miremos a este leproso una vez más. El Señor está descendiendo del monte. Hay una gran multitud que lo está siguiendo. Estamos hablando de miles de personas rodeándolo, ¿sí? Lanzando hosanas, aleluyas. Es un caos total. Es un movimiento, es un fenómeno social de mucho ruido, ¿me entienden? Y en medio de todo eso, este hombre ve a Jesucristo, sabe que está en el monte, sabe lo que está haciendo y sabe que va a descender. Y él encuentra en esto una oportunidad, hermano. Pero no es simplemente una oportunidad, sino que hay que mirar lo que eso contiene, lo que eso significa para él. Tener que levantarse de su lugar de desolación, tener que levantarse de su lugar de abandono, de su lugar de discriminación, y meterse en medio de la multitud y de lo que esto significaba para poder acercarse al rey. Hermano, y quiero que entienda esto, para que comencemos a desarrollar lo que Dios quiere hablarnos hoy, y que también se deduce de lo que Dios hace por nosotros. Él tiene un plan, hermano, precioso, y lo ha dispuesto para todo aquel que lo quiera. Que en otras palabras se diría para todo aquel que lo cree. Está allí, presto, para todo aquel que lo cree, hermano. Ahora, Él requiere de nosotros, hermano, la fe. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice que la fe, que es por la cual recibimos la salvación y la liberación, debe ser respaldada por obras. ¿Qué son las obras? Son los actos consecuentes, subsecuentes a la fe, a la convicción. En el caso del leproso, hermano,
Él estaba convencido de aquel que estaba allí moviéndose en medio de la multitud era el Mesías. Era la esperanza de su vida. Era la persona que tenía la capacidad de sanar, de liberar. Él entendió eso, pero él necesitó salir, hermano. Él necesitó dar un paso para poder acceder a eso, hermano. Dios tiene dispuesto su poder, Dios tiene dispuesta su capacidad, su amor, tiene dispuesta los dones, las virtudes, todo el potencial que viene del Señor está dispuesto, pero nosotros tenemos que levantarnos y dirigirnos hacia eso, hermano. Volviendo a tomar referencia del pasaje que vivió Jacob, hijo de Isaac, el Señor tenía dispuesto un escenario. Era el escenario de la esperanza. Dios se presenta en un espacio, en medio de las circunstancias en las cuales era inevitable el encuentro de Jacob con su hermano Esaú, hombre que lo llevaba odiando y persiguiendo por más de 20 años. Pero el Señor le presenta un escenario de esperanza a Jacob, una respuesta a su sin salida, a su sin sabor, una respuesta a su aflicción, una respuesta a su estado de desesperación. Se presenta el ángel del Señor, que es una de las formas en las que el Señor es llamado en el Antiguo Testamento. Se presenta a él y dice: estoy acá. Pero el Señor le dice: ven aquí. Estoy acá, ven aquí. Dios hace una invitación. Asimismo el Señor, con su presencia, con su manifestación, le está diciendo al leproso: aquí estoy, ven aquí. Ven a mí. Yo me presento, pero ven a mí. Levántate, le dice el Señor. Ven a mí, aquí estoy dispuesto. Y así lo hace el Señor, hermano. Y solamente los que se levantan, hermano, y los que se dirigen hacia Él, podrán alcanzar el deseo que Dios tiene para sus vidas. Dios tiene un deseo, hermano, siempre permanente. Siempre es un deseo bueno, siempre es un deseo extraordinario, siempre es un deseo bondadoso, benigno. Dios quiere hacer lo mejor que tiene a su alcance para nosotros. Él lo tiene dispuesto, pero Él quiere que nos dirijamos hacia eso. Medite también usted, hermano, en la mujer del flujo de sangre, mujer atormentada, que ha vivido las vicisitudes, hermano, de caminar en medio de médicos que no lograban sanar su enfermedad que la llevó a la ruina financiera también. Se quedó sola, su familia la abandona. La codependencia de tamaña enfermedad, nadie es capaz de resistirla y se queda sola. Pero un día se entera, hermano, de que Jesús andaba por su ciudad. Le dijeron: mira, Jesús está por la ciudad. Escucha los murmullos, escucha el bullicio. Jesús está en mi ciudad. Ella no se quedó esperando, hermano, a que el Señor fuera hasta su casa. Ella dijo: esta es mi oportunidad. Cristo está de paso. Necesito encontrarme con Él. Con el esfuerzo que le quedaba, con el aliento que le quedaba. Posiblemente estaba ya a puertas de su deceso. Ella, arrastrándose con la poca energía que le quedaba, logra llegar hasta Él, andar, abrirse paso en medio de la multitud y lograr con su último aliento tocar el borde del manto del Señor. Ella soportó las malas miradas, soportó la implacabilidad de la gente, soportó el prejuicio de la gente, el señalamiento de la gente, para poder alcanzar el manto del Señor. Igual el leproso, hermano, con sus vestidos impuros, con sus vendas podridas, con su aspecto deteriorado, una lepra que lo estaba consumiendo, que lo estaba matando. Él vio que el que estaba bajando de allí era su esperanza. En él iba a alcanzar lo que nadie había podido hacer por él. Y él decide enfrentar las adversidades
de lo que significa caminar como leproso en medio del pueblo de Dios, en medio de Israel, en medio de los judíos. El señalamiento, el prejuicio, el estigma, el odio. Pero él soportó todas estas cosas con tal de alcanzar el poder que había en aquel que venía bajando del lugar alto. Y él, casi que de manera formal, pero sabiendo lo que significaba, el que estaba frente a él le pregunta, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él le pregunta, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él tiene la confianza en que él lo podía hacer. Y le pregunta, si quieres. ¿Eso de qué sirvió, hermano? Sirvió para exponer que Dios siempre quiere. Que el Señor siempre quiere. Para el que lo desea, para el que lo busca, para el que persevera, Dios se lo otorga. Pero Dios siempre quiere. ¿Lo quiere para quién? Para todos. Lo quiere para todos. ¿Quiénes lo obtienen? Los que se acercan a Él. Los que escuchan el mensaje, los que lo ven a Él de paso y se acercan a Él. Hay una cláusula, hay un requerimiento, es acercarme a Él. Pero no es simplemente acercarme. Mediten esto, hermano. ¿Qué significaba acercarse? Tanto para la mujer con el flujo de sangre, como para la sirofenicia, como para todo aquel que se acercaba a Él, para Nicodemo, para el leproso, para Zaqueo. Representaba para todo aquel que se acercaba directamente a Él. Se representaba un momento de vergüenza. Dígale al que está al lado, hermano. Dígale al que está al lado, acercarse al Señor representa un momento de vergüenza, hermano. Representa un momento de vergüenza, hermano. ¿Por qué representa un momento de vergüenza? Porque lo que está delante de Él es la exposición de lo más santo, hermano. De lo más puro. De lo más inmaculado. Estaba Cristo mismo, sin mancha, sin mácula. El Cordero de Dios, sin mancha. El Cordero de Dios santo. El Cordero de Dios sin pecado, hermano. Y tenía que ser así, porque la obra de Dios es perfecta. El Cordero que se presenta para cumplir el mandamiento ministerial del Padre, necesitaba ser alguien sin mancha. Tenía que llegar a la cruz del Calvario sin mancha. Entonces delante de él estaba este ser lleno de luz, hermano. Dígale al que está al lado, lleno de luz. Y yo necesitaba, uno necesita, el leproso necesitaba llegar delante de él y pasar un momento de vergüenza con los que estaban al lado, con él mismo. Pero él sabía que ahí estaba la recompensa de su perseverancia. Y pregunta, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O no lo está preguntando, lo está afirmando. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le responde, quiero, sé limpio, le dice. El momento de vergüenza, que posiblemente lo vivió desde el momento que salió de su aislamiento, de la cueva en la que estaba, porque en ese momento a los leprosos los recluían en cuevas. Allá les hacían llegar en la entrada de las cuevas la alimentación para que pudieran medio comer, medio subsistir. Él necesitó salir de esa cueva. Tal vez estaba rodeado de otros leprosos. Ninguno le siguió, solo él lo siguió. Los otros le dijeron, no, van a atentar contra nosotros, posiblemente querrán apedrearnos, posiblemente querrán lacerarnos, lastimarnos, lincharnos, vamos a recibir el repudio de la sociedad, nosotros no salimos de acá. Él dijo, a mí no me importa, yo voy a ir allá y voy a hacer que Jesucristo me limpie, porque Él tiene poder para hacerlo. Y desde el momento en que sale de la cueva de los leprosos, Él experimenta la vergüenza. La vergüenza. Pero su fe, que lo llenó de valentía, lo ayudó a enfrentar ese momento, hermano.
Entonces, hermano, el primer momento, hermano, que vivimos o que necesitamos vivir con el Señor Jesucristo, yo lo llamo la vergüenza, hermano. La vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza, hermano? La vergüenza es el convencimiento de lo mal que estamos, hermano. El convencimiento de lo pecadores que estamos, que somos. El convencimiento de cómo la perversión se había metido hasta los huesos. De cómo la perversión se había metido hasta el fondo de nuestra alma, hermano. Y esa es la única posibilidad, la única realidad de nuestro primer encuentro con Jesucristo. Es la vergüenza, hermano. Por vergüenza, hermano, por vergüenza, a través de la predicación de Juan el Bautista, las personas se bautizaban en el río Jordán. Fue vergüenza lo que sintió el apóstol Pedro, hermano, cuando el Señor multiplicó los peces, multiplicó la pesca. Él dijo: apártate de mí, le dijo, que soy hombre pecador. Sintió vergüenza. Vergüenza por lo pecador que le fue manifestado, por su condición. Pero curiosamente, hermano, en muchos casos vemos a personas, hermano, que se acercan a Dios o al Señor Jesucristo, o dicen que lo hacen, hermano, pero uno no les ve la vergüenza. La gente se acerca al Señor, como lo diría yo hace algunas predicaciones, como por cumplir, como un requisito religioso, hermano, como por llenar una hoja de vida, el espacio que pregunta acerca de qué religión es la suya. Entonces, muchas veces las congregaciones, hermano, las denominaciones se crecen en número porque se vuelve como una moda, como una publicidad. Donde están los demás, allí voy yo. El cristianismo, entre comillas, se volvió una moda, hermano, y se volvió una alternativa a la anacrónica religión anterior. La gente cansada del catolicismo recalcitrante vieron en la iglesia evangélica una buena alternativa, hermano. Pero lo que ocurrió, hermano, es que la mayoría de estas personas lo que hicieron fue cambiarse de denominación, de religión, siendo las mismas personas. Y son las mismas personas porque nunca fueron capaces de ir o de dirigirse genuinamente hacia el Señor. Las personas cambiaron de lugar de congregación, pero seguían comportándose como los leprosos que se quedaron en la cueva. No quiero salir allá a la luz. Aquí estamos bien. Aquí mal que bien estamos sobreviviendo. Qué vergüenza salir allá. Qué vergüenza que lo vean a uno en este estado. Qué vergüenza exponer esta realidad tan horrible. Mejor me quedo acá en la oscuridad. Pero este hombre fue valiente, hermano. Este hombre salió, pasó por la vergüenza, pasó en medio de la multitud. Tal vez lo chiflaron, tal vez trataron de matarlo, tal vez se lo trataron de impedir, pero él se propuso, hermano, que iba allí al lugar donde el Mesías de Israel estaba ministrando, hermano. Y allí le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Está diciendo: Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero aún así me someto a tu voluntad. Y él dice: quiero, sé limpio, le dice. Entonces, hermano, cuando comprendemos la realidad de un encuentro con Jesucristo, comenzamos a comprender, hermano, que necesitamos pasar por un tiempo genuinamente de arrepentimiento, hermano. Y el arrepentimiento en esencia es vergüenza. Vergüenza. Como cuando alguien llega a nuestra casa y preciso ese día no tenemos la casa desordenada. Hay días, hermano, donde nuestra casa está así. La loza no se ha lavado,
las camas no se han sido tendidas, el comedor, la sala, los espacios de la casa no están limpios. Y preciso llega la visita, hermano. ¿Qué dice la persona? Qué vergüenza haber encontrado mi casa así. Qué vergüenza, hermano. Dice uno. La palabra de Dios nos dice que la luz, que es la que representa al Señor Jesucristo, la luz que es Jesucristo mismo, debe ser puesta en lo alto de la habitación, para que todo sea alumbrado, para que nada se quede en la oscuridad, para que nada se quede en la penumbra, para que nada se quede en la tiniebla. La tiniebla, hermano, la oscuridad, el socavón, la cueva, representan la muerte, hermano. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos pasa de muerte a vida. ¿La lepra qué es? Muerte. La lepra que consume la carne es sentencia de muerte, es desahucio médico, hermano. Y el Señor dice que nos ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde estaba Lázaro, hermano? Muerto, podrido, allá en una cueva, hermano. Allá les tocó remover una piedra. La gente que estaba con el Señor dijo: Señor, pero te advertimos, ¿no? Como si el Señor no supiera que eso huele muy mal. Eso está fétido. Y movieron esa roca gigante. Y empezó a salir ese hedor de Lázaro, hermano. Olor a muerte. Sus órganos estaban completamente descompuestos, sus huesos, su piel. Todo estaba podrido, hermano. Y ante esa circunstancia se acerca el Señor. Por amor a Lázaro, hermano. Por amor a su familia. Por amor a todos los que tenía alrededor. Porque esa obra prodigiosa, esa obra de resurrección, tenía el objetivo, hermano, de llevar al arrepentimiento, llevar a la vergüenza a todos aquellos que lo estaban rodeando. Desde la familia de Lázaro hasta los fariseos y saduceos que se la pasaban persiguiéndolo para tentarlo y para hacerlo caer en sus palabras. El Señor tenía amor por todos, hermano. Para que por esas obras poderosas la gente se arrepintiera. La gente se arrepintiera no solamente por su discurso, por sus palabras, sino por el poder, y especialmente por el poder de Dios que está lleno de su amor, hermano, para que pasemos de muerte a vida, hermano. Y el Señor se para y le dice a Lázaro, al cuerpo de Lázaro: sal de allí, con ese poder que sale de su palabra. Y el cuerpo de Lázaro se levanta entre los muertos, hermano. Sale y sus vendas están podridas, porque el cuerpo resucita, pero las vendas que estaban impregnadas de muerte estaban allí. Y el Señor le ordena a aquellos que lo acompañaban, le decían: quítenle esas vendas. Para que usted entienda, hermano, cómo es el proceso de restauración del Señor, que nos levanta entre los muertos, hermano. Que nos limpia la muerte, nos limpia la lepra, pero también los vendajes que acompañaban eso tienen que ser removidos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la obra del Señor Jesucristo es una obra real, que tiene que producir fruto real, hermano. Eso se tiene que notar. Por eso la palabra dice que por el fruto se conoce el árbol. No es por mi discurso, no es por mi aparente disciplina, no es por mi apariencia de piedad, no es por mi apariencia de misericordia, sino por la realidad, hermano. Por la realidad en nuestros corazones, por la realidad en nuestras mentes. Por un real fruto de amor, por un real fruto de misericordia, porque se nota la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y allí es donde vemos quién es genuinamente cristiano, quién es genuinamente el fruto del poder de Dios, quién se ha acercado a Él y quién se ha acercado con el objetivo de que Él haga lo que quiera hacer con uno, hermano. El que alcanza esa dimensión de las cosas es aquel que le ha dicho: Señor, haz lo que quieras en mi vida. Haz lo que quieras en mi vida, hermano. Haz lo que quieras conmigo. Quiero una restauración total. Si tienes que desmontar motor,
chasis, carrocería, desmóntala, Señor. Si tienes que quebrar la vasija, hazlo. Si tienes que amasar, si tienes que moldear, si tienes que martillar, hazlo para que el fruto se vea. Para que el fruto sea notorio, hermano. ¿Y qué tan notorio fue esta obra? De repente ver a un leproso que se acerca en medio del silbido, en medio del repudio. Se acerca leproso, deteriorado, podrido. Está podrido, hermano. Pero se acerca aquel que es la vida. Y en un solo momento, porque él dice, quiero ser limpio. Y su lepra fue quitada, hermano. ¿Qué podrá uno pensar de una obra tan magnífica? Tan real. ¿Qué habrá producido eso en los corazones de las personas que lo estaban siguiendo? Muchos de ellos solamente pendientes de la multiplicación de los panes. Muchos creyeron que Jesucristo el Señor era el que los iba a sacar de la pobreza, era el que les iba a asegurar el pan diario, pero no se estaban dando cuenta que aquel que estaba allí, hacer multiplicar panes, multiplicar peces, eran las cosas más significantes que él podía hacer. El poder de él está hecho principalmente para sacar al muerto del socavón, para resucitar al muerto y darle vida, hermano, y darle vida eterna. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermano? ¿Cuándo va a empezar a verse ese fruto real? Esa intervención real, hermano, en la vida del que dice ser un creyente, hermano. ¿Por qué hay tanta lepra todavía en las personas? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué hay tanta murmuración? ¿Por qué hay tanta quejadera? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta competencia? ¿Por qué hay tanto prejuicio? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanta rabia? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta lepra hoy? ¿Por qué todavía están en las cuevas allí llenos de vendas? Con la carne podrida, con el alma podrida. ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no han venido a mí si tengo el poder para que en un solo instante, hermano, un solo instante, las cosas cambien, hermano? Y se ha metido, hermano, como tropiezo ese discurso del proceso. Voy en el proceso. Proceso que uno no pasan 5, 10, 15 años. Pero ¿de qué proceso me están hablando? Si ni siquiera ve uno los primeros frutos, que tienen que ver con el arrepentimiento y con la vergüenza y con la exposición a la luz, no se ven. Entonces, ¿en dónde están? ¿Qué es lo que está haciendo aquel que dice que va en el proceso? Quiero que miremos un poquito antes, hermano. Porque la palabra de Dios dice, Dios es un Dios de realidades, hermano. Dios es un Dios que todo lo pone en su lugar, hermano. Y tenemos que decir amén y tenemos que elevar siempre acción de gracias por eso. Todo Dios lo pone en su lugar. Inmediatamente antes del pasaje del leproso, que Dios limpia, que el Señor limpia, la palabra nos habla de la parábola de los 2 cimientos, hermano. Y nos habla que tanto en la casa que es construida sobre la roca, como en la casa que es construida sobre la arena, hay cosas que van a venir. Y habla de vientos, habla de ríos, habla de lluvias, hermano. La palabra de Dios dice que todo tiene que ser probado, hermano. En el caso de las 2 casas, hermano, tiene que ser probada por vientos, ríos y lluvias. ¿Para qué Dios permite que vengan la temporada de los aluviones, de la temporada invernal? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que venga la prueba, la dificultad, la adversidad? Para probar quién es verdadero y quién es falso, hermano. Para probar quién ha sido limpiado de la lepra y quién todavía anda podrido y con harapos, hermano. El que ha sido limpiado ha alcanzado ese beneficio porque ha ido hacia Cristo.
se ha dirigido hacia Él con determinación. El que no, se ha quedado en el ostracismo, se ha quedado en la ignominia, se ha quedado en la muerte, hermano. Y Dios tiene que exponer estas cosas. Es necesario, hermano. Aquí podemos salir en pantalla, hermano, aparentar los cristianos que somos. O delante de las personas, o en medio de las congregaciones. Actuar con condescendencia, con formalismos, con una buena conducta, con una buena forma de hablar, bendiciendo a todo el mundo. Pero solamente Dios es el que conoce los corazones, hermano. Solamente Dios conoce los corazones, hermano. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto, hermano? Que Dios, ese tipo de escenarios, se los muestra a los profetas, hermano. Hermano, Dios levanta lo profético en medio de sus congregaciones, para que Dios a las personas indicadas les muestre la condición del pueblo, hermano. El discernimiento espiritual de las cosas, la ciencia de las cosas, hermano. Y como la palabra dice, no hay nada oculto que no haya de manifestarse, hermano. Los pastores, y en este caso los pastores de mi amado Jesús, hermano, Dios les muestra las cosas. Dios muestra quién ha murmurado contra ellos. Dios muestra quién anda en conspiraciones. Dios muestra quién anda en rabietas. Dios muestra quién anda en maldad. Dios muestra, hermano. Dios muestra las cosas. Si usted ha fallado en estas cosas y cree que todo quedó escondido, está muy equivocado, hermano. Si usted no ha fallado, bendito sea el Señor. Siga, continúe, persevere. Si usted ha fallado en estas cosas, hermano, Dios lo saca a la luz. Dios saca a la luz las cosas, hermano. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermano? De dirigirnos hacia el arrepentimiento, hermano. De confesar nuestros pecados, de aborrecer la maldad, de aborrecer la lepra, de aborrecer la muerte, hermano. Y pasar a la realidad, a la exposición de la luz, al arrepentimiento. Dirigirnos hacia la limpieza, hacia la transformación que Dios tiene para nosotros, hermano. Dios tiene para nosotros esto. Y quiero que entienda algo más, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese no es su deseo. Esa no es su voluntad. Eso no ha salido de su corazón. De Dios no ha salido que unos son destinados para salvarse y los otros de malas. No, hermano. De la voluntad de su corazón sale el deseo de que todos se salven. Y para que eso sea efectivo, Él presenta a todos el plan de salvación. A todo hombre, hermano, le es presentada la alternativa. Todo hombre es notificado de que Jesucristo está pasando por su ciudad. Todo hombre es notificado de que Jesucristo está golpeando la puerta. Aquí estoy. El que limpia lepra, el que perdona pecados, el que transforma realidades, el que cambia corazones, el que sana enfermos, el que libera endemoniados, el que hace prodigios, el que hace cosas extraordinarias, maravillas, para que las personas lo sigan a Él y lo busquen, hermano. Miren lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, hermano. La segunda carta del apóstol Pedro dice lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, dice. Escucha esto. No quiere que nadie se pierda. Espera un momentico que cuando estudia uno el idioma original, nos arroja un poquito más de luz al respecto.
Y quiero referirme a este pedacito que dice, voy a volverlo a leer, el versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros con una advertencia, dice. Eso lo incluye el idioma original, el griego antiguo. Dice, con una advertencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la vergüenza, a la exposición a la luz. ¿Qué es el arrepentimiento? Exponerse a la luz. Pasar un momento de vergüenza para ser restaurado por Jesús. Y dice, con una advertencia, él dice, no quiere que nadie se pierda, pero hace una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No quiere que nadie se pierda, pero muchos lo rechazarán. Y esa decisión los llevará ¿a qué? A perderse. Muchos lo rechazarán. Muchos lo rechazarán. Y la consecuencia será la condenación, la perdición. O sea, la condenación no es un acto arbitrario de Dios, porque además Él es justo. La condenación es la consecuencia directa a mi actitud de rechazo hacia Cristo. Él está allí y no me interesa encontrarme con Él. Él trae palabras de vida eterna y no me interesan. Él trae sanidad y no me importa. Él trae liberación y yo eludo la liberación. Eso es rechazar a Cristo. Y lo más indignante es que se rechaza a Cristo en estado de muerte, en estado de desolación, en estado de necesidad. Los leprosos que no quisieron salir con el leproso, eran leprosos, hermano. En el caso de esta gente, ellos eran conscientes de su lepra, pero aún así rechazaron ir hacia Cristo. En términos espirituales, hay personas que saben lo pecadores que son, pero no quieren encontrarse con Jesús. No quieren que se exponga su maldad delante de los hombres. Y hay otros que, siendo leprosos espiritualmente hablando, creen que no lo son. Hay los que saben, pero no quieren salir a la luz. Hay otros que creen que su estado espiritual es óptimo. Y de hecho hay algunos que creen que son la luz misma, que su estado es de luz. Y el mundo espiritual, hermano, las religiones, las corrientes espirituales, su discurso es con toda la intención de convencer al ser humano de lo hermoso que es, de la luz que es, de que lo más importante es Él y que Él es alguien que influencia maravillosamente a la humanidad. Eso hacen las corrientes religiosas y espirituales, hermano. Pero realmente Dios conoce que separados de Él, lo único que poseemos es la muerte y la perdición. Esa es la realidad, hermano. Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Y dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. En otro pasaje también dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eso es para los que están en la oscuridad, hermano. Para los que se han expuesto a la luz, ese día no los sorprenderá. ¿Sabe por qué al que está en luz no lo sorprende la venida de Cristo? Porque se está preparando para ese día, hermano. A uno el día del matrimonio no lo coge por sorpresa, hermano. A no ser que uno lo traten de casar obligado. El día del matrimonio uno lo espera
tremendamente, hermano. Y uno se prepara para ese día, el día en que uno se va a desposar con la mujer que uno ama o con el hombre que la mujer ama, hermano. Para los que están en tinieblas, ese día vendrá como ladrón en la noche. Para los que estamos en luz, ese día será el que más estamos esperando, hermano. Amén. Entonces, Dios le da la oportunidad a todos. Unos no se acercan, pero hay un tema más complicado, y es que otros, acercándose, habiendo acercado, volverán atrás. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20 del capítulo anterior, el capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Dice: porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Yo me pregunto, hermano, este pasaje tan contundente, tan mordaz, tan filoso, ¿qué viene a representar para aquellos que creen que la salvación no se pierde, hermano? La palabra por el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que hay personas, hermano, que van y se encuentran con el Señor, reciben el beneficio de su conocimiento, que se traduce en que la lepra del pecado y la contaminación del mundo les es quitada. O sea, no son personas que dijeron haber conocido al Señor o que dijeron haberse encontrado con el Señor y se quedaron en su lepra. No, fueron personas que conocieron la verdad del Señor Jesucristo, fueron limpiados de las contaminaciones del mundo, o sea, fueron limpiados de la lepra. Pero un día, siendo tentados, siendo atacados y siendo vencidos, dice la palabra, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y me quiero detener aquí un momento para que usted comprenda los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, se conocen como los tiempos de la apostasía. La apostasía significa una franca rebelión contra la fe. ¿Quién puede ser llamado apóstata? Solamente puede ser llamado apóstata el que conoció realmente la fe, el que conoció realmente a Dios, el que conoció realmente su doctrina, el que conoció realmente su poder. No el aparente. El aparente nunca dejó de ser mundano. El aparente nunca dejó de ser un pecador. El aparente nunca fue limpiado de la contaminación. Apóstata es el que, habiendo llegado a la verdad, se devuelve deliberadamente atrás. Hermano, el concepto mismo de apostasía contradice notoriamente ese concepto de que la salvación no se pierde, hermano. La salvación se pierde, hermano. O sea, unos ni se han interesado en conocer a Jesús. Y usted en la vida evangelística y misionera va a tropezarse con gente que de verdad, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que les ha pasado, incluso a pesar de lo que Dios ha hecho por ellos, por misericordia, no les interesa ir a Cristo, no les interesa caminar con Él, no les interesa su doctrina, no les interesa su amor, no les interesa el plan que tiene Dios con ellos. De manera plana, de manera frontal, dicen: yo no quiero nada con Jesús. Y sus vidas traspasan en esa condición. Y el día de su muerte, pues tiene su destino, hermano. Es la condenación. Pero otros que conocen al Señor,
que lo aceptan, que aceptan su plan, que aceptan su espíritu, que aceptan su poder, que se ve en ellos los frutos, que se ve en ellos el arrepentimiento, que se ve en ellos el fruto del espíritu, un día vuelven atrás, un día son vencidos en la batalla espiritual y se vuelven esclavos de lo que los venció. La palabra dice que la persona se vuelve esclava de lo que lo venció. Así como los reinos se imponían sobre otros y los derrotados eran hechos esclavos. Personas que estaban con Cristo fueron vencidos, hermano. La palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la palabra dice buscando a quien devorar, no está hablando, hermano, del impío. Está hablando del creyente. Está hablando de que el diablo con sigilo, con astucia, con manipulación, con persuasión, con tentación, con engaño, trata de que el que está en la verdad se desvíe, hermano. Y estamos en un tiempo de apostasía donde el mayor peligro de la iglesia, del creyente, se llama la corriente del error. Se llama la corriente del engaño, de la mentira, de la apariencia. Ese es el mayor peligro, hermano. Todo lo que atenta contra la verdad. Falsas doctrinas, falsa información, falsos moveres espirituales. Allí está el peligro, hermano. Allí está el peligro. Y muchos caen en esas redes. Y muchos caen en esas trampas, hermano. Muchos caen en esas trampas. Y se quedan allí. Y la palabra dice allí, mejor, versículo 21, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. El santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento que les fue dado? Miremos Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 47, 48 dice, porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más, hermano. Dios nos ha dado una responsabilidad. La responsabilidad de fructificar en Él. Y en medio de todo eso nos constituye siervos, nos constituye mayordomos, nos constituye ministros, nos constituye miembros de su cuerpo. Un cuerpo que, por ser un cuerpo vivo, debe multiplicarse, debe expandirse, debe extenderse, debe ser abundante en fruto. Así como mirábamos hace 8 días, un pueblo abundante en leche y miel, un pueblo abundante en misericordia y en piedad, abundante, expansivo, conquistador en esa dimensión de las cosas. No conquistador del dinero, no conquistador de las cosas del mundo, porque la palabra dice, ¿de qué sirve conquistar el mundo, adueñarse del mundo si se pierde el alma? Dice la palabra. No, es conquistar el reino de los cielos y conquistar las almas para el reino de los cielos, hermano. Ese es nuestro compromiso.
y no nos podemos salir de allí. Y nuestro temor tiene que prevalecer, y nuestra rectitud tiene que prevalecer, y nuestro camino por el sendero correcto tiene que prevalecer, y tenemos que guardar cada día nuestra salvación. Tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que caminar en la dimensión del Señor, tenemos que andar con Él cada día. Él está dispuesto a andar con nosotros hasta el fin del mundo, pero nosotros tenemos que tomarle la mano a Él hasta el fin del mundo, hermano. No lo podemos dejar. Cada día tenemos que confirmar esto con el Señor, amén. Y cada día tiene que corroborarse que a Él es a quien nos debemos parecer, hermano. A Él es a quien nos debemos parecer. Y no podemos volver atrás, dice. Porque dice acá, versículo 22 del capítulo 2, dice: a ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Quiero que vayamos a Juan capítulo 3, hermano, para terminar. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice lo siguiente. Versículo 16. Muy conocido, ¿no? Pero Dios quiere arrojar más luz en medio de esto. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí está el plan. Lo ha colocado allí para que creamos en Él, para que entendamos que Él tiene un designio mejor, para que entendamos que solo por Él hay salvación. Pero hay salvación comprendiendo que necesitamos ser salvos, que necesitamos ser redimidos. Amén. Dice el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escuche esto: Dios no envió al Señor Jesús para condenar al mundo. Esa no es su voluntad, hermano. Ese no es su deseo. Nunca lo ha sido. Sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, da todas las garantías. Dios da todas las garantías. Y ofrece un sacrificio a través del Señor Jesucristo suficiente para que, si toda la humanidad se arrepintiera, pudiera acceder a la salvación. Esa es la garantía que da. O sea, derrama una sangre tan poderosa, tan suficiente, que si toda la humanidad se arrepintiera, accedería a la salvación. O sea, aquí no es que Dios escogió a unos y los otros de malas. No, Él dio garantías para que todos los que creyeran, y dio garantías aún si fueran todos los que creyeran, pudieran ser salvos. Porque Dios es justo, hermano. Y dentro del concepto de justicia, tenemos que comprender que Él le brindará la oportunidad a todos. Ya que unos lo rechacen y otros lo acepten, eso hace parte de la decisión de cada quien. Amén. Comprendiendo además que el Señor nos ha dado la capacidad para comprender y decidir basado en esa comprensión. Yo le hago una pregunta, hermano. Hoy estamos en tiempos de pandemia. Donde los países, los gobiernos están vacunando, ¿no? Dicen a la gente: vaya, vacúnese. La vacunación es algo que desde hace 200 años se hace. Muchas enfermedades, gracias a esos planes de vacunación, han sido acabadas. Por ejemplo, viruela, poliomielitis, tifoidea, tuberculosis. La vacuna ha sido algo muy bueno. Sarampión, entre otras muchas enfermedades. El objetivo, hermano,
de la vacunación es disminuir los efectos de la pandemia, que se traducen en muertes y en colapsos del sistema de salud. Ese es el principal objetivo. El objetivo no es acabar con el virus, porque el virus es algo endémico, es algo que queda en el ambiente. Bacterias y virus conviven con nosotros. Pero la vacunación es para disminuir la mortalidad y los efectos nocivos de la enfermedad. Ahora, que unos se vacunen y otros no, ¿es porque unos tienen mayor capacidad de raciocinio que otros? No, hermano. El cerebro humano tiene el mismo diseño en cualquier humano que pise esta tierra, salvo que haya problemas de orden genético o algún tipo de enfermedad que haya deteriorado el cerebro. Pero tenemos la capacidad de decidir de comprender y de decidir suficientemente respecto a esto. Pero aún así, hermanos, hay personas que inteligentemente deciden vacunarse, comprendiendo el beneficio, pero hay otras que testarudamente lo rechazan. Es algo del ser humano. Unos deciden bien y otros deciden mal. Siempre pasa, hermano. Unos deciden, por ejemplo, que trabajar es la mejor forma de abrirse campo en la sociedad. Otros creen que el subsidio y la asistencia social es el estilo digno de vida, hermano. Para que vayamos comprendiendo la visión que cada quien tiene de las cosas. Asimismo, hermano, Dios muestra con claridad de poder, con notoriedad su plan. Por eso el Evangelio se extiende por toda la tierra. El Espíritu Santo se mueve por toda la tierra, enviando el mensaje y manifestando el legado de la obra de la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea, teniendo la capacidad para creer y para comprender, crea, y el que crea reciba el beneficio de la salvación. ¿Me está comprendiendo? Entonces dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que todos se salven, como lo dice también Pedro. Ahora, aquí viene el momento en el que se dirime esto conforme a la decisión de cada quien. Dice, versículo 18, dice, el que cree en Él, entendiendo creer en Él, en el sentido amplio del creer, que es creer que eres el Salvador, creer en la obra expiatoria de Cristo y dirigirme hacia Él en arrepentimiento, exponiéndome a la luz, a la vergüenza, para ser transformado por Él. Y se traduce esa transformación él dice, el que cree en Él no es condenado. O sea, esa obra del Señor en nosotros se traduce en vida eterna. Y dice, pero el que no cree, o sea, el que le da un portonazo al Señor, no quiere su plan, no quiere su salvación, no quiere su sanidad, no quiere la obra de Él en su vida, y el que lo cierra de plano, y el que habiendo conocido al Señor, habiendo sido limpiado de la contaminación, cae nuevamente en incredulidad. O sea, los incrédulos de plano y los que habiendo creído dejaron de creer, son los que no creen. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice. Por eso la palabra dice, mejor hubiera sido no haberlo conocido, porque seguramente la condenación para el que ha conocido al Señor y se volvió atrás va a ser peor que el que siempre le dio el portonazo al Señor. La salvación se pierde, hermano. Hay que cuidarla. Todos los días, hermano. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren esto, hermano. Dice, y esta es la condenación, versículo 19. Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente rechaza la luz porque ama el pecado, hermano. Y uno lo ve. Uno lo ve. El adúltero ama más
el adulterio que a Cristo. El fornicario que le cierra la puerta al Señor ama más su fornicación que a Cristo. Está enamorado, está tragado, está atrapado y no quiere salir de allí. Le fascina como la droga. El idólatra, mire cómo es de complicado un idólatra. Permanece en eso, se justifica, hasta utiliza por allá pasajes rebuscados de la palabra para supuestamente argumentar la idolatría. Para decir que sí es de Dios la idolatría, que porque el arca del pacto tenía 2 querubines en la tapa, que eso da sustento a toda la idolatría. O que un día a Salomón se le ocurrió mandar a tallar un par de figuras de querubines en las paredes del templo de Salomón, que eso le da pie a la idolatría. Uno ve en la gente mucha obstinación, hermano, mucha incredulidad. No aceptan el plan del Señor, no aceptan la obra de Cristo en sus vidas, prefieren a sus ídolos, como el que prefiere la hechicería, como el que prefiere el sortilegio, como el que prefiere la borrachera. Es impresionante, hermano, cómo la gente ama la borrachera. Aquí a 2 cuadritas hay un bar, y eso antes los que veía uno borracho eran los hombres, ahora eso es mano a mano, hermano. Madres de familia ahí, manejando motocicleta, dejando a sus hijos tirados en las casas. La gente ama la borrachera, la gente ama las orgías. Ahora hay el movimiento swinger, donde las parejas comparten sus esposas y sus esposos con otros. Y ofrecen esas alternativas por las redes sociales. La gente ama el pecado y por eso rechaza a Cristo. Ellos, si se mantienen en eso, hasta el día en que el Señor venga como ladrón en la noche, serán condenados, hermano. Y los que conocieron la verdad y se devolvieron atrás, cometen un enorme error. Por eso dice acá, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, el gran problema de las personas es que no quieren que la luz los alumbre. No quieren que las obras malas sean expuestas. Pero un día, el que no quiera que sus obras malas sean expuestas en la tierra, un día se expondrán en el juicio eterno. O sea, tarde que temprano se expondrán. El que decida pasar por la vergüenza en esta tierra, encontrándose con Cristo, recibirá salvación. Pero el que esté esperando a que sea en el juicio eterno, recibirá condenación. Versículo 20. Porque todo aquel que practica lo malo, aborrece la luz. Por eso la gente ama tanto la religión, la religiosidad. Porque la religiosidad no es sino un movimiento espiritual que lo que hace es tapar la maldad de las personas con apariencia, hermano, con apariencias de bondad. Por eso el Señor le decía a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. La losa que tapaba el sepulcro estaba blanquita. Y hasta el día de hoy pasa. Los judíos van a los cementerios, como no pueden tocar el muerto, pero la losa sí, ellos se la pasan limpiando la losita del sepulcro, para que quede blanquita. Y el católico también, si usted va hoy a los cementerios, allá la gente le está echando cepillo a las losas de los sepulcros. Y si la letrica del nombre y de las fechas de nacimiento y de muertes se han diluido con el tiempo, van con pintura dorada a renovar la losa del sepulcro. Así somos los seres humanos. Pero abajo, ¿qué hay? Un poco de huesos secos y muertos. Y malolientes. El Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Eso es lo que ofrece la religiosidad. Aquí estoy yo, supuestamente buscando a Cristo, pero no quiero la luz.
Y usted va a ver a los mercaderes de la fe ofreciendo tapeticos para tapar las obras malas. Y cuando la obra mala se tapa, la persona se cree buena. No pasó por la vergüenza, no pasó por el arrepentimiento, no se expuso a la luz. Dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Uno de los grandes problemas del ser humano es que siempre quiere posar de bueno y siempre la importancia es lo que los hombres piensen de él. Cosa que no le pasó al leproso. No le importó lo que el hombre pensara, cosa que no le importó a la mujer del flujo de sangre, cosa que no le importó a la mujer, ya que le iba a importar a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, hermano. Estaba cuasi desnuda, con una sábana envuelta, humillada, pisoteada, escupida. Pero el Señor la perdonó. Eso es lo que hace el arrepentimiento, sacar a la luz las obras malas a través del arrepentimiento, que además debe contener un deseo profundo de que esas obras malas sean removidas y nunca más volverlas a cometer. Ese recibe salvación, pero el que las oculta recibe condenación. Y recibe condenación porque no quiere que sean descubiertas las obras malas y no quiere que sus obras sean censuradas. Mire que hay gente que, uno como pastor ha conocido gente que todo lo hace tras bambalinas. Todo lo hacen para no ser descubiertos. Pecan detrás de las cosas. Murmuran. Hacen todo a escondidas. Hacen todo para que el pastor no se entere. Hacen todo, por un lado se portan de una forma y por otro lado se portan de otra. Hipócritas, hermano. Dice, versículo 21, pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, para que pase por la vergüenza, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios, o sea, para ser transformadas por Dios, para que las obras pasen de ser obras buenas, obras malas por obras buenas, tienen que ser expuestas delante de Dios. Amén. Para que ahora sí Dios fabrique a través de nosotros obras santas, puras y justas. Amén. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, hermano. Que debe invitarnos a reflexionar, hermano, de cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. De si estamos teniendo una vida de apariencia, de si hay asuntos pendientes que los hemos escondido. Bendito sea el Señor, hermano, que el Espíritu Santo colocó en mi corazón, hermano, desde bien comenzando mi relación con Él, la necesidad de la confesión, la necesidad de pedir perdón y también la necesidad de restaurar las cosas, hermano. Uno ha podido evidenciar en la propia vida, hermano, cómo el Espíritu Santo tiene la total capacidad de que las vidas reciban transformaciones inmediatas, hermano. Por eso es difícil creer en ese dogma de los procesos larguísimos, hermano. Los procesos larguísimos se hacen largos por las personas que no quieren sacar las cosas a la luz, por las personas que no quieren ser avergonzadas, por las personas que no quieren ser censuradas, por las personas que no quieren que la gente se dé cuenta de que las obras que hay en ellos son malas. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí me gustaría, hermano, que usted tuviera la experiencia de conocer ex prostitutas
en los caminos del Señor, para que usted vea cuánto aman esas mujeres a Cristo. Cuánto ama un ex drogadicto a Cristo. Cuánto ama un ex asesino a Cristo. Cuánto ama un ex homosexual a Cristo. Pero todas esas obras han tenido que ser expuestas, hermano. Yo lo invito, hermano, a que si usted no lo ha hecho, no pierda la oportunidad. Si lo ha hecho a medias, hermano, permita que Dios esculque su vida, hermano. El rey David decía: Señor, mete hisopo de fuego en mi corazón. O sea, escúlcame hasta lo más profundo. Líbrame del pecado oculto. Hermano, y hay veces que Dios lo hace pasar a uno por vergüenzas, hermano. Liberaciones que Dios le hace a uno delante de cientos de personas, hermano. ¿Cómo hace uno para ocultar eso? Viene el poder de Dios en la administración y sale toda la luz, hermano. Pero si la sangre de Cristo borra su pasado, eso a nadie más le tiene que importar. Dios hace nuevas criaturas. Dios borra prontuarios, hermano. Si usted fue un tremendo pecador, Dios lo hace santo como Él. Eso no tiene que importar. Entonces vayamos a la luz, hermano. Si hay asuntos pendientes, vayamos a la luz, hermano. Si tenemos que pedirle perdón a personas a las que le fallamos, a las que defraudamos, vayamos a ellos, hermano, y pidamos perdón. Amén. Si usted ha fallado contra sus pastores, aquí estamos, hermano, para perdonar, hermano, para que la sangre de Cristo, hermano, limpie su mancha. Si usted ha murmurado, si usted ha hablado de sus pastores, aquí estamos, hermano, no para azotarlos. Estamos aquí para perdonar al que se arrepiente adecuadamente, hermano. Pero es preferible eso aquí en la tierra que allá una penuria, hermano, que nos tome o los tome por sorpresa en el juicio eterno, hermano. Yo no quiero eso. Ahora, las pocas veces que yo le he fallado a mi pastor, que he sido pocas, más no he tenido la gallardía de decirle: pastor, perdóneme. O si le falla a Pablo Emilio, también lo hice, hermano. Pero eso me ayudó a entender, hermano, que lo mejor es no fallar contra mis autoridades, hermano. No fallar contra mis hermanos. No andar pecando. Nuestra vida tiene que comenzar a vivir en la santidad, hermano. Las obras malas tienen que ser expuestas para que nunca más vuelvan a ocurrir y se transformen en obras buenas, en obras del Espíritu, hermano. ¡Qué bendición es esto! Y volverse una persona que siempre es una buena influencia para los demás. Siempre haya en uno bondad, siempre haya en uno benignidad, siempre haya en uno paciencia, mansedumbre, gozo, paz, amor, hermano. Qué bello es ser alguien que se parece a Cristo, hermano. Pero para parecerse a Cristo, las obras antiguas tienen que ser demolidas, tienen que salir a la luz. Amén. Vamos a orar, hermanos, por estas cosas. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios, hermano, que nos convenza de esto y que nos ayude, hermano, a que todo lo antiguo tiene que ser desarticulado. Amén. Todo lo antiguo tiene que ser demolido. Vamos a orar, hermano. Bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya. Te bendecimos y te alabamos, Señor bueno, porque nos has hablado tú, Señor. Eres tú el que nos ha hablado, Señor. Te damos gracias, Dios, por estos tiempos tan extraordinarios de revelación, de palabra, de profundidad, Señor, de libertad. Nos estás convocando, nos estás diciendo que estás allí prestos a perdonarnos, Señor, prestos a que nos arrepintamos, prestos, Señor maravilloso, a exponernos a la luz, Señor. Es que ¿qué más quiere uno si no salir a la luz, Señor? Y que lo que esté mal, bórralo, Señor. Siempre, hermano, el carácter, Señor, lo desnudamos. Te pedimos perdón y pedimos que metas mano en nosotros para que nos cambies, para que cambie nuestra mente. Si son pecados horribles que están escondidos, Señor, hoy los sacamos a la luz, Señor. Hoy a la luz salen cualquier perversión, cualquier inmundicia,
Señor, hoy la exponemos, hermano. Hermano, si usted siente la necesidad, dígalo allí. Diga, Señor, he hecho esto, he hecho lo otro, lo he tratado de esconder, he vivido de apariencias, he sido un falso, he sido un hipócrita. Si, hermano, usted ha hablado de sus pastores, ha hablado de sus hermanos, hoy es el día de la restauración. Hermano, Dios, al que se humilla, al que se arrepiente, Él lo acepta, hermano, Él lo acepta, así como aceptó la presencia del leproso y le dijo, sé limpio, sé limpio. Si usted se acerca a Él hoy y pide perdón y reconoce su estado y le pide perdón al Señor con el deseo de que esto no vuelva a pasar, con el deseo de que el Señor intervenga en usted para que ahora usted se convierta en alguien de buenos frutos, el Señor hoy lo hace. Hoy es el día de la libertad, hermano. Hoy es el día de la verdad. Hoy es el día de la luz. De la luz, hermano. Si en usted está el chisme, hoy es el día del perdón. Hoy es el día del perdón. Si usted que es casado, casada, ha convertido las charlas con su esposo, con su esposa en momentos de murmuración, de señalamiento, de prejuicio, hoy es el día. Hoy es el día de pedir perdón al Señor. Si usted le ha fallado a su esposa, le ha sido infiel en su mente, o le ha sido infiel, ha consumado la infidelidad, hoy es el día de la confesión, hermano. Hoy es el día de la confesión. Hoy es el día. Si usted ha defraudado a otro, hoy es el día, hermano. Hay que sacar las cosas a la luz, hermano. Y oramos, Espíritu de Dios, toca las vidas, Señor, en esta hora. Señor, hoy, bendito Dios, queremos una vida de transparencia, Señor. Queremos una vida de diafanidad, Señor, de diafanidad, Señor maravilloso. Si ha habido dureza, Señor, en nuestros corazones, Señor. Si ha habido impaciencia, tal vez, Señor, eso. Hay impaciencia para ciertas cosas, detalles pequeños que de verdad son insignificantes. Yo te pido perdón, Señor, en esta hora, Rey de la Gloria. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Si todas las palabras no han sido de bendición, perdóname, Señor maravilloso. Perdóname, Rey de la Gloria. Perdóname, Señor. Quiero que mi boca sea solamente para bendecir, Señor. Señor, sea solo para bendecir, Señor maravilloso. Aunque no lo he hecho contra otra persona, Señor, pero de pronto hay veces, Señor, habla cosas, Señor, como para sí mismo que no son de bendición. Señor, destruimos estas palabras en nombre de Jesucristo. Y bendigo mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, y de nuestro entorno, nuestro prójimo, y bendecimos a nuestros enemigos, Señor maravilloso. Bendecimos a los que nos detestan, Señor, a los que nos odian, los bendecimos, Señor, los bendecimos. Y pedimos, Señor, que traiga restauración a las vidas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. A todo aquel que ha doblado rodilla hoy, Señor, a todo aquel que ha rendido su corazón hoy, interven con poder, Señor, y transforma sus vidas, para que haya un fruto abundante, Señor, para que haya un fruto poderoso. Desarma todo artilugio, Señor. Desarma todo andamiaje de maldad, de iniquidad, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, y límpianos con tu sangre, Señor. Llénanos con el poder de tu unción, Señor. Pudre yugos, rompe cadenas, purifícanos con tu fuego, Rey. Quema toda la cizaña, la hojarasca, el abrojo. Destruye todo el escombro, la escoria, elimínala, Señor. Todo huevo de aspi, toda raíz de amargura, Rey Santo, destrúyela, toda hiel, veneno, tóxico espiritual, Señor. Destrúyelo ahora mismo, Señor. Purifica nuestras mentes y corazones, Señor. Señor, queremos quedar en paz contigo, Señor, y en paz con nuestros hermanos y con nuestro entorno, Señor maravilloso. Porque además tu palabra dice, si depende de nosotros, Señor, tengamos paz con todos los hombres, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias, Espíritu de Dios, abunda en nosotros, Señor.
Abunda en nosotros tu obra, Rey amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta hora, Señor. Oramos también, Señor. Oramos por los enfermos, Señor, destruyendo toda enfermedad, Rey de la Gloria. Se destruye toda enfermedad en los cuerpos, en las mentes, en los corazones, en el alma, Señor. Se destruye todo esto porque está escrito en tu palabra que por la llaga tuya somos sanados y curados, Señor. Destruimos toda enfermedad en esta obra y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, al abismo se va. Hoy atamos todo espíritu de muerte, de enfermedad, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. No tienen prevalencia en contra de ningún miembro de mi amado Jesús, de ningún hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Y también atamos toda ruina, pobreza, miseria, escasez, y lo echamos al abismo, Señor. Y conforme a la fidelidad, Señor, conforme a, Señor, a la obediencia, Señor, reconociendo que tú eres el sumo sacerdote, Señor, delante del Padre, Rey de la Gloria, pedimos que tú reprendas el devorador de las vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, recompensando toda liberalidad, generosidad, desprendimiento en el nombre de Jesús. Bendecimos los lagares, los graneros, las mesas, las despensas, los lugares de reserva. En el nombre de Jesucristo, cosechas, fruto de las manos del intelecto, benditos son, Señor. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendito eres, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, Señor. Que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias, Señor bendito. Oramos como Jabes lo hizo, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, Señor, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor. Bendice esta semana que comienza, Señor, que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos afirmes en el gozo de la salvación y que tú acampes alrededor de todos los que te tememos, Señor, y nos defiendas siempre, que nos permitas andar en tu espíritu, Señor. Desata tu espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, tu chequina, tu plenitud sobre nuestras cabezas, tu columna de fuego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Fue un gusto haber estado con todos ustedes. Les recuerdo una vez más, queremos empezar ya a planear para que más o menos en unos 2 meses más o menos estemos arrancando ya con los lugares de reunión, amén, con todas las medidas del caso, para lo cual pedimos que mis hermanos se vacunen. El que quiera congregarse presencialmente, vacúnese, hermano, y además comprendiendo que las cosas en la vida a veces son circunstanciales, pero la palabra demanda de nosotros que no dejemos de congregarnos, amén, que allá hay algo poderoso y hay un mandamiento del Señor para nuestras vidas, amén. Otra cosa, hermano, muchas veces estas circunstancias generan pereza, oxidan las vidas espirituales. Tenemos que arrancar, hermanos. Y hermano, aunque la virtualidad para los que lo necesiten va a continuar, ni Dios ni nosotros somos patrocinadores de la ociosidad, hermano. Nunca, hermano, nunca. Ni un culto en diferido o un culto virtual va a reemplazar, hermano, la administración en el altar del Señor. Amén, para que lo tengan en cuenta. Les amamos mucho, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el martes para el tiempo de oración. Abrazo grande para todos y bendiciones. Amén y amén.